Lía Silli, Marcela Laura Perrone y Cristian Villafañe. Ellos participan de forma virtual con el título Hay algo que está haciendo ruido, afectividad, procesos de formación y gestión de la atención en la era de la escucha en 2X. Bueno, sin más les damos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto de estar compartiendo esta tarde y esta mesa con ustedes. Antes de iniciar, les queremos contar que somos 4 compañeros de estudio, somos músicos, profesores, investigadores, y nos encontramos desempeñando nuestras profesiones en 4 universidades diferentes de la República Argentina. Este grupo de estudio surgió en el marco de compartir algunas preocupaciones y estudios en torno a la escucha musical. Por eso denominamos de esta manera esta ponencia y este panel en el que intenta problematizar algunas cuestiones que tienen que ver con la formación y en particular en pensar la escucha desde otras dimensiones posibles. En primer lugar, uno de nuestros compañeros que no ha podido estar en este momento, Alejandro Brianza, nos dejó un video con su presentación inicial y después continuamos nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Brianza, soy compositor, investigador y docente argentino. Ahí pueden ver mis datos por si quieren quedar en contacto luego. Como me tocó dar clases en este mismo momento, aproveché las bondades de la tecnología para poder formar parte de igual manera de este panel. Así que en primer lugar agradezco al equipo y también a la gente del encuentro por permitirme compartir asincrónicamente. ¿Podría subir el audio? Porque no el se escucha. tiempo en realidad nos apremia. Quisiera introducir un poquito este panel. En principio creo que es importante mencionar que somos colegas, que trabajamos en distintas instituciones y que a partir de unos encuentros mensuales que empezamos a tener hace algún tiempo por videollamada, terminamos reflexionando sobre un montón de cosas que son al fin y al cabo preocupaciones o bien problemáticas compartidas que tienen que ver con el lugar que están ocupando los procesos de atención hoy en día y en el marco específico de estos distintos espacios que ocupamos relativos a la enseñanza musical. En ese sentido, fuimos profundizando en ciertas cuestiones, llegando incluso a empezar a configurar un marco teórico del que forman parte Mariana Maggio, que es doctora en educación y está problematizando sobre estas cosas, Matthew Crawford, que en su texto The World Beyond Your Head propone a la atención como un bien común, y a Paula Sibilia, que bueno, entre otra mucha gente, viene trabajando este tema hace tiempo, incluso mucho antes de la pandemia. Verán aquí en pantalla una suerte de división de aguas, que es ni más ni menos que cómo quedó configurado el contexto educativo post-pandemia. Por un lado, las clases sincrónicas y del otro, las clases asincrónicas, cada una con sus beneficios y por supuesto también con sus complicaciones que ya ampliarán mis colegas sobre cada uno de estos ítems. Pero sí cabe mencionar algo que no podemos evitar, que es que los procesos de formación se ven inscritos en un modelo de consumo fast que está caracterizado por cosas que son o cada vez más breves, ¿sí? Podemos pensar en lo que dura un TikTok o en un reel de Instagram o en un short de YouTube también, o bien contenidos que son efímeros, ¿sí? Como los estados o como las historias de la red social que más les guste. Y todo esto genera una, entre comillas, competencia con los materiales de clase que impacta y que desgasta muchísimo también los procesos de atención y aprendizaje, moviendo el foco de las expectativas respecto a lo que puede aprenderse de manera fácil o rápida, ¿no? Entonces, con esto dejo el terreno preparado para que retomen mis colegas y por supuesto les agradezco nuevamente y les mando un saludo. Hasta pronto. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y todas. Entonces, gracias por estar del otro lado escuchándonos. Bueno, nosotros vamos a continuar presentando un poco una síntesis del trabajo que llevamos adelante con Marcela Laura Perrone en coautoría,
que se llama, o se titula, mejor dicho, Adiestramiento Elemental para Humanos sobre liturgias conservatoriles, escucha en 2X y disponibilidad afectiva. Y de eso se va a tratar un poco lo que le vamos a comentar a continuación. Bien, buenas tardes. Como decía Cristian, nuestra propuesta se basa en proponer una pausa para escuchar y observar. Cómo observar nuestros procesos de atención y cómo observar nuestra percepción en el marco de espacios curriculares de enseñanza musical específica a nivel terciario y universitario en la era de la escucha en 2X. Cómo salir de ciertos guiones preestablecidos en las prácticas docentes y abrir nuestra escucha a las experiencias previas de los estudiantes y las singularidades con las que nos encontramos en las aulas para proponer otro tipo de experiencias. Cómo recuperar nuestra capacidad de ser sensibles al entorno sonoro. Cómo hacerlo desde los espacios en los que estamos dando clases. Fundamentalmente nos preguntamos cómo desautomatizar las escuchas en el contexto académico con su tendencia a la mecanización y estandarización. Bien, entonces un poco para avanzar con el trabajo, un poco lo que queremos hacer es contarles por qué elegimos este título, ¿no? Que mezcla cuestiones un poco de parodia, un poco, digamos, conceptos que tienen una carga muy específica. Entonces, para entender un poco más el trabajo, vamos a desglosar un poco más el título. Entonces, hablamos de adiestramiento elemental para humanos, ¿no? Tomando que la idea de adiestrar es, como decimos en Argentina, bajar, de alguna manera, una escucha o conducta-respuesta correcta, ¿sí? Que básicamente se trata de imponer algo o un modo de escucha, como hablaba el colega anterior, mediante la repetición de algo. Una repetición que en su fuero íntimo es irreflexiva por parte del estudiante, ¿no? Entonces, entendemos que esta idea de adiestramiento no es compatible con lo que proponíamos antes de abrir las escuchas, ¿sí? Con esto tampoco queremos decir que buscamos cancelar textos o figuras que son o que han sido realmente referenciales en el campo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el libro Adiestramiento Elemental para Músicos de Paul Hindemith, ¿no? Sino que lo que pretendemos hacer es reflexionar en torno a cuándo y para qué surgieron, es decir, tratar de contextualizar estos materiales y luego de esa contextualización, de qué manera pueden sernos útiles en el aquí y ahora. ¿Sí? De esta manera lo que queremos abrir es el lugar a singularidades y buscar construir consensos, ¿no? De esta manera. De esta manera llegamos a lo que denominamos informalmente liturgias conservatoriales, frases que hemos escuchado y que dicen más de lo que parecen a primera oída. Por ejemplo, Cristian ha escuchado la frase «esto se hace así», tiene que ver con venir a buscar la bendición institucional, como si el docente o la docente fueran los que poseen una verdad absoluta y tienen que bendecir a los estudiantes o darles el ok de que es la respuesta correcta. Creemos que estas experiencias previas que también traen los estudiantes es algo para valorar. En la Argentina en este momento estamos conmemorando 40 años de democracia, y esto que estamos proponiendo se relaciona con una pedagogía no violenta que tiene que ver con cuántas cosas pueden estar relacionadas con lo que está pasando ahí y darle lugar a las opiniones y a las experiencias previas que traen las personas. Otra de las frases que hemos escuchado, yo ya toco, yo ya sé música, pero acá vengo a aprender de verdad, ¿no? Como si el contexto institucional funcionara como un lugar de legitimación. Algunos estudiantes también han hablado de sobrevivir a la carrera, como si fuera una prueba o una peregrinación, ¿sí? Y por último, también muchas veces no hay una consulta a diferentes bibliografías, sino que al docente se le está obligado a creerle todo, ¿sí? Y nuestra propuesta es que se pueda hacer preguntas, dudar, buscar otras fuentes y generar un recorrido propio para buscar las respuestas. Bien, otra parte del título tenía que ver con la escucha en 2X. Yo no sé si se alcanzará a ver por el fondo negro, pero bueno, lo que se ve debajo del título que dice escucha en 2X es el fragmento que sería la imagen de un audio de WhatsApp, ¿no? Donde tenemos el botón de pausa a la izquierda, el scroll de la reproducción y a la derecha de ese audio tenemos un 2X, ¿no? Lo que hace ese 2X es básicamente, como creo que ya todos sabemos, es escuchar
ese audio con la velocidad duplicada, básicamente, ¿no? O sea, escucharlo muchísimo más rápido, ¿sí? Sin perder, en principio, la inteligibilidad del contenido del audio. Entonces, en el marco de todo lo que veníamos contando con Marcela hasta aquí, ¿no? En un marco de adiestramiento, de imposición, bueno, esta escucha en 2X, de pronto, para quien está del otro lado, o sea, para el estudiante, para el estudiantado, puede volverse como una táctica, ¿sí?, de supervivencia institucional, en el sentido de poder, para procesar toda la cantidad de materiales que hay que procesar, lo proceso de alguna manera, lo aprendo, lo trabajo en 2X, pero esto nosotros entendemos que es una ilusión, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje, si bien existe un 2X, existe el fast food también, ¿no? Como sabemos, lo que no existe o que por lo menos no, desconfiamos, descreemos un poco de esa idea, es esta posibilidad de aprender de la misma manera que uno puede reproducir esos contenidos en 2X, ¿no? Entonces, lo que buscamos recuperar es que haya paciencia y encontrar un disfrute, un goce realmente en esa paciencia, que uno, poniéndole al servicio el proceso de aprendizaje, encuentre que ese proceso realmente está bueno, vale la pena vivirlo de esa manera, vale la pena transitarlo de esa manera, ¿no? Entonces, un poco para ampliar esto, hacemos mención a la tiktokización, ¿no?, de los fenómenos, ¿no?, culturales, y obviamente con todos los contenidos que tienen que ver con redes sociales y tutoriales que están subidos a YouTube, donde además de estar escuchando 2X, por ahí lo que se promueve es una hipercompresión tal vez de la exposición de los contenidos. Y por último, disponibilidad afectiva, que es la última parte del título que propusimos para este encuentro, que básicamente es un poco volver a lo que les comentábamos al comienzo, es volver a invitar a escuchar, ¿sí? Y que entendemos que esta invitación a escuchar es mucho más, ¿sí?, que una disposición a aprender, ¿sí?, sino que tiene que ver con una búsqueda de apertura, tal vez, o de buscar propiciar las situaciones para que el estudiantado sienta que puede abrirse, ¿no?, como también decimos por aquí, y que nosotros desde nuestro rol poder cuidar ese estado de cierta vulnerabilidad que puede generarse, entendiendo siempre que desde ese lugar el aprendizaje va a ser mucho más virtuoso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, entre algunas actividades o lineamientos hablamos de tomar las opiniones y percepciones del grupo, hablamos de constatar y resaltar coincidencias y diferencias, es decir, otra vez, como decía Marcela antes, buscar consensos, ¿no? Y entender que esto tiene implicancias, ¿sí?, en lo que los estudiantes vienen o traen como expectativas al momento de ingresar a una institución educativa a estudiar música, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es contarles un poco dos experiencias bien concretas que tuvimos tanto con Marcela, por su parte, como docente de un espacio curricular, y yo en otro, y luego cerraremos esta parte de la exposición. Una de las cosas más fascinantes fue empezar a encontrar memes que explicaban y que daban cuenta de esto que estamos hablando. No sé si se ve en la pantalla, hay una placa del perfil memes del conservatorio de Instagram, donde hay un grandote forzudo y un chiquitito que están compartiendo una celda, y el grandote le dice, ¿y por qué estás tú aquí? El chiquitito le dice, metí 5 tritonos y 7 quintas paralelas en mi parcial de contrapunto. El otro lo mira con mucho miedo, ¿qué hiciste qué? Bien. Hay una tendencia muy arraigada a empezar por la teoría en esta materia que estoy dando, que se llama Elementos Técnicos de la Música, que es una mezcla de armonía, contrapunto y forma. Siempre se suele comenzar con la teoría sin un correlato sonoro, en el formato de reglas y prohibiciones o en un pizarrón pentagramado. Y estas reglas desprovistas de un contexto histórico y estético funcionan como una suerte de mandamientos. Es una práctica habitual conservatoril que no se revisa. Pero esa práctica genera, más que un aprendizaje, un miedo a equivocarse y una sensación de frustración en los estudiantes. Un poco el uso de memes que estamos haciendo es porque muchas veces, además de causar gracia y descontraer un poco, están apuntando para una crítica para algunas situaciones que no funcionan. Pero podemos pensar entonces en otra manera de encarar la enseñanza de la armonía, el contrapunto y la forma en estas instituciones. Por ejemplo, pensar en principios constructivos que se aplican a diferentes contextos o que no se aplican y que suenan, fundamentalmente que suenan, porque se trata de música, de una o de otra manera. La referencia perceptiva, es decir, la escucha, puede ser el comienzo o el final de un encuentro y no una simple ejemplificación. Entonces también nos proponemos considerar los elementos expresivos junto con los elementos técnicos.
Bien, y siguiendo la misma línea de incluir imágenes y en algunos casos memes también que hemos relevado de algunas redes sociales, en un seminario curricular que se desarrolló en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional del Litoral, ambas en Argentina, titulado Sensibilizar la escucha. Justamente lo que nos propusimos desde ese espacio como misión, si se quiere, para decirlo a modo bien sintético, es tratar de desmecanizar la escucha, es decir, tomarnos el tiempo y sobre todo tomarnos el tiempo no tanto para profundizar el aprendizaje de cuestiones que tienen que ver con un orden, vamos a llamarlo técnico, ¿sí? O teórico, o de aplicación teórica de cuestiones técnicas, o de aplicación práctica, perdón, de cuestiones teóricas, sino tomarnos el tiempo para buscar e indagar en las resonancias afectivas que esas prácticas de escucha pueden dar lugar y ver cómo poder operativizar luego lo que surge de esas prácticas de escucha. Esto, como bien dice la primera imagen, habla de, obviamente, el CAPTCHA, no somos robots, lo que nos lleva a pensar en la segunda imagen, donde hay una persona que piensa, que cree que ese proceso de estudio de la música es algo lineal, es algo que acumulativo y sin regresión, ¿sí? Y llegamos a la última etapa del meme donde de pronto ese proceso se ve un poco más real, un poco más como podría ser la vida misma, de alguna manera, ¿no? Con idas y venidas, altos y bajos, cosas que se aprovechan, cosas que se desaprovechan, y bueno, y así todo eso constituye de alguna manera el proceso de aprendizaje. Entonces, un poco ya para cerrar y darle paso a Lía, nos preguntamos a modo de síntesis qué significa no ir por los lugares tradicionales de las liturgias institucionales, ¿sí? Y pensar también la construcción democrática como algo que permea nuestras prácticas docentes y que implica mucho más arrojo de nuestra parte, ¿sí? Por arrojo nos referimos concretamente a querer salir de los lugares comunes o de cierta comodidad para apostar a una construcción que supere esa situación, ¿sí? Y aunque a veces puede ser incómodo no tener alguna respuesta, puede ser también muy interesante, así como hablamos de la vulnerabilidad del estudiantado hace unos minutos atrás, hablar de la vulnerabilidad de nuestro lado del docente, o sea que nosotros desde este lado podamos decir también, no lo sé, lo voy a buscar, lo voy a recuperar, la semana que viene lo traigo, y así lo vamos construyendo. Tienen 3 minutos. Bien, a modo de síntesis, entonces, esta es una primera invitación a la experiencia de la escucha, ¿sí? Que no busca saturar de conceptos, sino que es un disparador para proponer experiencias. Entonces, el conocimiento empieza a ser una construcción personal y compartida socialmente, basado en la historia de nuestras escuchas, experimentos en grupo y conversaciones posteriores. No es algo que se repite del docente sacerdote o de un youtuber que subió un tutorial. Le quisiera dar la palabra a Lía. Bien, gracias Marcela. Finalmente, pensamos que otra arista interesante para entender la escucha desde estas dimensiones que problematizamos pueden ser la búsqueda de algunos plurales. Y para nosotros la cita de Barbanti fue inspiradora en el sentido que él expresa que si el sonido contribuye hoy de manera significativa al control biopolítico y a desubjetivar el acto, es decir, al actual modelo de interiorización del control y captación de lo sensible, y acá remarcamos esto: la escucha puede permitirnos una reapertura de los posibles. Pero ¿cuáles son esos posibles hoy en día? ¿A qué posibles podríamos atender desde la formación universitaria? Inicialmente deseamos expresar, o al menos al pensar plurales, que escuchar lleva tiempo, que escuchar necesita silencio para darle lugar al tiempo. Y desde algunas investigaciones recientes en torno a registrar voces de estudiantes de la formación universitaria musical argentina, se evidencian algunas tensiones, o sea, algunas tensiones que se escuchan que tienen 3 dimensiones. Existen, por un lado, algunas prácticas de escucha que son escindidas, según lo que ellos dicen en la formación, otra que tiene que ver que con los lugares asignados a esa escucha no siempre habilitan esos diversos a lo que la escucha puede atreverse, y también una tercera tensión tiene que ver con que hay aspectos vinculares, que nosotros denominamos la potencia de lo relacional, que permite la presencia de otros, la presencia de afectos y diversas relaciones. Recuperando y leyendo estas encuestas y entrevistas que hemos hecho a la luz de George Simmel, de Merleau-Ponty, de Le Breton, de Barthes y de algunos músicos latinoamericanos que estudian las músicas desde los plurales, como ser Julio Mendívil y Pablo Semán, referimos a que instaurar alguno de estos plurales remitiría a pensar en músicas, en usos y en enfoques. 4 características que hacen para nosotros a lo múltiple y a lo distintivo, a las escuchas como plurales, tienen que ver con su característica de múltiple,
con su característica que remite a lo distintivo, a eso singular, a eso que Nachmanovitch intenta decir la intimidad que puede ocurrir en una escucha, que remite también ese plural a lo colectivo y a lo corpóreo, como dos construcciones de la escucha que se hacen con otro, junto a otro, mediante otro, y gracias a otros que hacen de lo común lo no homogéneo. Entonces, finalmente, potenciamos desde esta investigación, algunos aspectos relacionales que potencian la escucha desde otros lugares, discutimos la noción de destino desde estos plurales, como destino prefijado, predestinado, y por lo dicho hasta aquí, potenciamos que estos aspectos relacionales de la escucha, sobre la práctica en torno a las mismas, se constituyen en una madeja nunca sencilla de desenmarañar cuando se instauran dentro de un análisis social y relacional de la escucha. Pensamos Tiempo agotado. en la dimensión plural en lo humano de la formación. Muchas gracias.